la mensura y el catastro, dentro del artículo 43, de todas aquellas actividades reservadas, que son como 40 y pico, 50, no sé las que tiene la agrimensura hasta ahora, se van a reformular, se reformulan en todas las carreras. Y en todas las carreras es para darle justamente la calidad de reservada y que no haya actividades prácticamente compartidas, salvo aquellas que son, bueno, ya por las características de cada profesión, necesariamente la puedan llegar a ejercer más de una profesión. Y en ese debate de reestudio de las actividades reservadas, de nuestras 40 y pico se redujeron a 2. Es muchísimo como... Pero esas 2 no son ni nada más ni nada menos, como dijera Gabriel, la mensura y el catastro. Actividades reservadas que están ya reservadas para esta profesión, sin ser coparticipadas con ninguna otra de las profesiones de grado. Las otras actividades que tenemos nosotros son alcances, que eso sí dependerá de la formación que se le dé a cada profesión y la orientación que se le dé en cada profesión. El ejemplo más claro son los trabajos topográficos, los cuales trabajos topográficos van a realizar, lo pueden seguir realizando profesionales de la agrimensura, de la ingeniería civil, de la agronomía, los peritos topocartógrafos universitarios que tenemos en Santa Fe. O sea, son actividades que son definidas por la ley como alcances. En cambio, la mensura y el catastro ya quedó plasmada, que seguramente en muy poco tiempo el Consejo de Universidades va a hacer suyo este dictamen del SIN, y donde en todas las profesiones van a quedar reducidas las actividades a pocas actividades. Es decir, de que, bueno, yo en primer lugar les quiero contar de que no estaba en mis planes de vida estar donde estoy ahora en este momento, con total sinceridad. E incluso, bueno, tal vez algunos de ustedes saben, en alguna otra oportunidad otros gobiernos han tenido el ofrecimiento por si me quería hacer cargo de... Yo ya en el 91 dejé la función pública después de ser concejal, y mi decisión de vida fue la profesión, el ejercicio de la profesión, y toda la canalización de inquietudes de relación político-institucional la desarrollé a través de las instituciones de la agrimensura, ¿no? Y de allí, bueno, tuve la suerte de llegar a la presidencia de la FADA en cierto momento, donde, bueno, hubo también, se alinearon bien los astros y pudimos lograr incorporarnos en el artículo 43, que hoy tiene como resultado esto que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Mensura y catastro solo para los agrimensores. Tuve la suerte también de poder llegar a la conclusión y finalización de una aspiración que tuve la agrimensura a través de muchísimos años y muchos doctrinarios en el medio, muchos luchadores, de poder lograr la Ley Nacional de Catastro para el país. Y en todas las provincias del país esa Ley Nacional de Catastro trajo y va trayendo la ubicación correcta dentro de la sociedad del profesional de la agrimensura. Va jerarquizando, no hay dudas de eso, dada la demanda de las tareas del agrimensor, va jerarquizando esa tarea. Y como les decía, aquí el gobernador de la provincia, en cierto momento, que le había ofrecido a otros colegas que seguramente más capaces que yo, pero que no quisieron aceptar la designación porque se habían comprometido con una intendenta de una ciudad importante del sur de la provincia, a seguir en las funciones en el Servicio Público de la Vivienda. El gobernador justamente, bueno, me llamó y me ofreció y bueno, fue una cuestión que la pensé le pedí unos días para pensarlo, me cayó como un balde de agua fría, sinceramente, el ofrecimiento, y bueno, pensar allí, charlarlo en familia. Gabriel estaba de vacaciones, le mandé un mensajito: Miguelísimo, me acaba de ofrecer la administración de catastro provincial, necesito tu consejo, ¿no?
Gabriel me responde, sería maravilloso, papá, pero ¿y el estrés? Claro, la salud, digamos, jugó alguna decisión en decir, bueno, ya a una altura donde uno piensa ya en ir en cuestiones más tranquilas y más bien la academia, donde uno son cuestiones más fáciles, digamos, más acorde, digamos, al periodo de vida que le toca, bueno, de golpe esta decisión, en definitiva, bueno, lógicamente que fue valorable, valoro mucho, digamos, el ofrecimiento del IPSI, sabiendo de que políticamente hemos estado y estamos en espacios distintos, este hecho, y el haberme acompañado también en cuanto al pedido que le hiciera de que los administradores de cada una de las regionales, tanto la norte como la del sur, la pudiera cubrir yo personalmente, ¿no es cierto?, con una decisión personal y con profesionales de la agrimensura, como no podía ser de otra manera, y de allí que le agradezco acá delante de ustedes a José Luis Tulián, acá en el sur, que lo conocen bastante bien, en lo bueno y en lo malo, y a Gonzalo Vaz, que van a ver que es peor que Tulián, pero eso lo van a sufrir los del norte, ¿no? No, claro, no nosotros. Es más joven nada más. Sí, ahí, ya tengo que andar poniendo freno allá en el norte con las chicas de Catastro, pero, y además también aceptó el gobernador de que, porque bueno, ustedes lo saben igual que yo, que nosotros técnicamente, bueno, nos defendemos bastante en estos temas de la mensura y el catastro, algunos más, algunos menos, pero en general nos podemos defender técnicamente bien ante otros actores de la sociedad, pero en los temas administrativos, a la pucha. En eso creo que tenemos flojedad. Y de así que también yo, delante de ustedes, lo he hecho en otros ámbitos, agradecer al gobernador la posibilidad de permitirme que a una figura que va más allá de Rosario, de Santa Fe, incluso dentro de la Argentina, en derecho administrativo, muy respetada, como el doctor Juan Carlos Cardona, quien me permitió tenerlo como asesor técnico a mi lado en esta gestión. Con lo cual, bueno, el decreto sale en el día de hoy, creo, o mañana, ya está nombrado también Juan Carlos Cardona como para tratar de ayudar en esta falencia del campo administrativo de cubrirla, ¿no? Y bien, y a partir de allí y de todo esto, tuvimos también otro hecho importante que yo lo quiero rescatar porque evidentemente hay que poner de manifiesto la actitud de Miguel Lipsi cuando por única vez, primera y única vez hasta ahora en la historia del catastro, el gobernador pone en funciones, en un acto dentro de la institución catastral, al administrador. Siempre el administrador de catastro o el director de catastro en su oportunidad, bueno, era elegido o era puesto en funciones por el secretario del área o el ministro a lo sumo del área, pero nunca el gobernador que entró a catastro y estuvo en Santa Fe, ¿no es cierto?, donde se hizo el acto, y estuvo 2 horas en catastro, recorriendo todos los lugares. Los empleados seguro estaban se sentían muy bien, la expectativa había sido sobrecolmada, porque desayunó con nosotros, conoció cada una de las áreas, manifestó que él, siendo primo nuestro, ingeniero civil, siendo primo nuestro, le interesaban todas las cuestiones técnicas que hay en el catastro y por eso diferente sería en un centro de salud o en algún otro lugar que fuera ajeno a él, pero esto a él le entusiasmaba, lo dijo en sus palabras, y también yo lo quiero rescatar, este hecho importante, que de paso no está de más, esto me lo decía el ministro de Economía, de quien depende Catastro, me decía, no es poco, ojo que no es poco que el gobernador primero te haya elegido y después te haya puesto en funciones dentro de... Eso da una espalda política. Les comento también que justamente no es solo del gobernador. También tuve la oportunidad
la semana pasada, cuando vino Macri aquí, el ministro tenía un tiempo importante como para... Me llamó y estuvimos hora y pico, hora y media hablando, y me dio también todos los funcionarios en los cuales puedo llegar a recurrir, a atender cada uno con sus teléfonos personales, para recurrir cuando algunas cuestiones se puedan trabar. ¿Qué quiero decir con esto y por qué les cuento esto? Porque evidentemente vamos con, en los proyectos que llevemos adelante, hay al menos una espalda política como para tratar de transformar la realidad. No quiero dejar de advertir también que para la agrimensura es un desafío, porque si bien es Norberto Fritz, Julián, Vaz, los que van a estar ahí en primera línea para los empleados, para la comunidad, para todo, es la agrimensura que estaba funcionando dentro del catastro en la conducción del catastro. Y no es una responsabilidad menor, porque el fracaso de nuestra gestión puede dejar una mancha, por más que la profesión no sea la culpable en todo esto. Y así que lo primero que uno en una sala, aprovechando que tenemos casi el 90% de la matrícula en ejercicio, ¿no? Aquí, o el 80%, no sé, pero el altísimo porcentaje, lo primero es pedirle acompañen toda esta gestión de transformación que vamos a hacer, colaboren, aporten, den ideas, señalen aquello que ven que no está bien, realicen el ejercicio en forma personal, capacítense. La capacitación es fundamental en este momento. Ahora les voy a contar algunos proyectos, pero es fundamental, capacítense. Eso es ayudar a la agrimensura, es ayudar a la agrimensura. La respuesta técnica cada vez con mayor calidad nos va a servir en esto como para demostrar de que sí, que la agrimensura puede conducir una institución como el catastro y lo puede hacer bien. Yo, lógicamente, que el día 2, o el día 1 creo, pero el 2 tengo el decreto, ¿no? El 2 asumí. He presentado, después de 25 años continuos de estar en el directorio del Colegio Profesional de la Agrimensura, en diferentes cargos, ¿no? Desde la presidencia hasta el último vocal suplente. Creo que ahora soy el último vocal suplente, pero siempre me gustó acompañar, más que nada con la experiencia, cuando en las reuniones de directorio vienen casos que parecen que son nuevos, pero entonces a mí me acuerdo, sí, pero claro, yo creo que en tal lugar, a tal fecha lo hicimos de esta manera y se resolvió de esta manera y se busca un antecedente. Bueno, eso sirven, digamos, los que aparentamos ser muy jóvenes, pero tenemos unos cuantos años, ¿no? Entonces, sirve en esta institución y bueno, he tenido que presentar la renuncia al colegio y a los 25 años justamente que coincide con el aniversario del colegio, dejo de pertenecer desde la semana pasada que me aceptaron la renuncia. Muchos sonriendo, sí, Liliana también. No sé, yo te vi... No interrumpamos, bien, pero bueno, evidentemente que bueno, es lógico de que no debo, es decir, de que ahora estoy de este lado y por lo tanto en este seminario todo aquello que contradiga lo que nosotros desde la mesa le vamos a decir, todo lo va a tomar nota Dolores para que no se inscriba el plano de mensura de ese profesional que está en contra de nuestras ideas, algo así. Bien, ya está todo organizado. Nosotros estamos en un momento también especial dentro de la administración pública, que no es solo a nivel local con esto, sino también a nivel nacional. Nosotros vamos hacia unos cambios en las formas y tal vez en la visión que desde la administración se debe tener de la relación con la sociedad. Nosotros tenemos en noviembre del año pasado, el gobierno anterior, del doctor Bonfatti, sancionó el decreto 4174, que establece las
nuevas actuaciones administrativas. Este decreto reemplaza aquel del año 58, que marcaba todas aquellas formalidades que hacen a las actuaciones de la administración pública en relación con la sociedad. Y esto lo renueva, y lo renueva notablemente, notablemente. Yo, si usted tiene oportunidad, bájenlo, porque hace a los derechos de los ciudadanos. El 4174-2011 se pone en vigencia a partir del 1 de abril de este año. Y en él, bueno, juega un rol muy importante, el respeto por el ciudadano en las tramitaciones administrativas. Además de dar plazo, ¿no es cierto?, todo eso, el trámite urgente, todo lo que es, con algunos cambios también, ¿no es cierto? En aquellos 8 días se transformó en 10 días, por ejemplo, de un trámite urgente, y todas esas actuaciones más bien técnicas. El espíritu importante es de ese decreto es justamente que lo que se busca es que se simplifiquen totalmente los trámites, se vean las cosas que son importantes, las respuestas importantes, y esas se mantengan, pero que además se simplifiquen en su tratamiento, que no se complique para nada al ciudadano en trámites que en un momento pudieron haber sido necesarios y tenían su razón de ser, pero que hoy, con el transcurso del tiempo, no tienen por qué mantenerse de la misma manera. Hay que tratar de que el administrado no se mueva a la oficina pública. El uso total de lo que son los TICs, ¿no es cierto? Las tecnologías de la información, de la informática, son una herramienta que le impone el propio decreto. Debemos llegar, y prontamente, al trámite totalmente digital. En toda la administración pública esto, entre ellos incluido lo nuestro. Debemos llegar ya a que la comodidad del ciudadano la tenga desde su propio ámbito, sin necesidad de irse a trasladar a las oficinas públicas. Y hay que simplificarse esos trámites, además. La firma digital ya la tenemos en el Código Civil, por lo cual ya el respaldo de aquello, digamos, discusiones que había doctrinarias y esto, no, la firma digital ya está consagrada en el Código, con lo cual ya cubierto jurídicamente está. Hay que ver nada más los aspectos de seguridad, que son aspectos técnicos, pero ya la decisión político-jurídica está cubierta. La firma digital es tan válida como la firma personal o las huellas digitales. El expediente electrónico es el objetivo de este decreto. Y yo decía a nivel nacional también, ¿por qué? Porque el 2 de este mes, de marzo, hace unos días, también fue publicado el decreto, que no me acuerdo el número, es 300 y pico o 400 y pico. El 434. El 434 del Poder Ejecutivo Nacional, que también impone para toda la administración pública, actuaciones que tienen que ver con la modernización de todos los trámites administrativos que se hagan en todas las oficinas públicas nacionales, e invita en varios de los artículos a que las provincias también adhieran a esa. Y en Santa Fe, como les dije anteriormente, ya lo tenemos preadherido, porque tenemos desde el año pasado este decreto, que no hay gran diferencia con lo que está pidiendo también En este corto periodo que me tocó estar aquí, que tiene relación con esto, se hizo la reunión del Consejo Federal de Catastro. Al día siguiente, nomás que asumí, justamente, se hizo la reunión y tuve que ir allá a Buenos Aires. Generalmente en estas reuniones del Consejo Federal de Catastro, que se van haciendo cada 3 meses, una vez en cada provincia, se van repartiendo, le tocó la capital federal. Y también es usual que en esas reuniones se haga un hueco para ir a visitar los catastros locales de cada uno.
Y allí, bueno, el director de Catastro nos contó cómo, porque entramos en Catastro y nos impactó. ¿Qué nos impactó? Que vimos un salón inmenso, pero inmenso, 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 todo con computadoras y casi sin papeles arriba del escritorio. A eso le habían dado la orden el año pasado de organizar implementar todo lo hardware y el software necesario como para que los trámites en Catastro sean digitales. Y no solo eso, sino que le dieron una fecha, en tal fecha se van a mudar al lugar donde fuimos nosotros, que es el edificio Canales, se llama allá en Buenos Aires, que está cerca de una plaza allí, al final de la avenida Alem, Parque Lezama creo que se llama esa plaza. Y allí no tienen ni mostradores, no se atiende al público y no hay papel. Tal fecha se van. Y eso causó una conmoción dentro de Catastro porque los métodos, la forma, hubo que en muy poco tiempo, produjo embudos, produjo problemas, hasta amenazas de renuncia. El propio administrador dijo, en cierto momento pensé en irme porque ya no aguantaba cómo estos cambios. Sin embargo, ya varios meses nos tocó a los demás directores de Catastro ver esa realidad. Entramos, no papel, no mostrador, generalmente técnicamente con doble pantalla, donde se controlan las cosas. No se controla el papel con un documento en pantalla, sino pantalla versus pantalla, los documentos, todo un trámite digital, muy lógico, digamos, en todas estas cuestiones. Así que uno dice, bueno, no es una utopía lo que está marcando este decreto, hay casos y ejemplos prácticos. Nos agarra también, bueno, y por lo tanto vamos camino hacia eso. Necesariamente tenemos que ir a que como objetivo nosotros tengamos bien el catastro digital. En estas formas, ya está la base jurídica, ya está la obligatoriedad por parte de nosotros funcionarios públicos a ir para ese lado. Ya venimos manteniendo reuniones con las sectoriales de informática, no solo las sectoriales de informática de Catastro, que son muy eficientes, ¿no es cierto?, han sido muy eficientes. Catastro ha tenido varios periodos importantes. Hoy lo explicaba Arturo Izaguirre, que también es un veterano, joven también, pero veterano en la función, y ahí lo explicaba en una reunión que tuvimos, claro, del papel, todo papel, ¿no es cierto?, que se saltó a la microfilmación, por allá por el 84 fue, en el 84 se contrató la microfilmación y por lo tanto todo lo que eran papeles se transformaron en un soporte analógico, pero bueno, los microfilm, ¿no? Y después, bueno, el periodo que se inicia en el 92, ¿no?, con el plan provincias y el proyecto de Catastro y todo lo que se llevó a la conformación del GIS en la provincia, fue también un salto cualitativo importante. Y fíjense ustedes que el personal de Catastro se adaptó perfectamente y creció de aquel perfil que tenía, el perfil que hoy tiene el personal de Catastro. Bueno, hubo una gran evolución. ¿Y cómo se logró esa evolución? De la mano de los cambios en camino, cambios tecnológicos que se dieron en la institución. Y nosotros tenemos la cuestión de que este software que tenemos ahora, este GIS, ya está obsoleto porque ha quedado en el tiempo, pero además se le vence la llave. El año que viene ya hay que migrar o hacer un nuevo contrato. El nuevo contrato ya está descartado porque en el mundo es muy poco el software que se usa en Santa Fe hoy que se use. Ya no se lo usa, no hay con quién compartir experiencias sobre este software con otras instituciones similares a la del Catastro. Por tanto, tenemos perentoriamente que migrar hacia plataformas libres, porque así lo marca la legislación santafesina. Tenemos que ir a software libre, abiertos y modernos, ¿no? Y modernos.
Y lo podemos hacer. Y tenemos algunas ventajas también a esta altura. ¿Por qué? Porque hay diferentes provincias que han encarado algunas con software, cambios, digamos, algunas con software propietario, otras con software libre. Justamente el sectorial de informática, y también esto lo dijo los propios directores de catastro de esos lugares, sirven de ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque hay software en algunas provincias, no voy a nombrar para no comprometer, digamos, las empresas que están atrás, pero esto es lo que no se debe hacer. Lo mejor es el software libre. ¿Por qué también? Porque está el gran ejemplo de Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, con 7 millones de parcelas, ya está organizada bajo el GIS, está organizado bajo software libre. Y 1.700.000 tenemos en Santa Fe, número redondo, lógico, pero de 7 millones ya tenemos una experiencia de 7 millones. ¿Cómo no ir a buscar esa? Bueno, ya he tomado la relación con el director de catastro de Buenos Aires, del cual nos conocíamos, donde ya están las puertas abiertas para que toda la sectorial informática se reúnen. Ya están allá, les está faltando el plano digital. Están trabajando ya en el plano digital allá en Provincia de Buenos Aires, con lo cual también nos va a servir a nosotros. Es decir, de que hay un panorama de cambio que, por un lado, jurídicamente nos empuja y, por otro lado, técnicamente, la posibilidad de hacerlo. Hoy están las herramientas, hoy están las condiciones dadas para eso. Yo, en esta primera exposición que estoy haciendo, que ya seguramente es larga y por ahí se torna aburrida cuando es muy larga, lo que quiero volver a remarcar es esta cuestión. Hay necesidad del acompañamiento a todos ustedes. El profesional de la agrimensura es naturalmente un auxiliar del catastro. Es un auxiliar del catastro. A partir del profesional de la agrimensura y con la herramienta de la mensura, nace aquello que la ley ha jerarquizado, incorporándolo al Código Civil, que es el estado parcelario de los inmuebles. Y no es una responsabilidad menor hacer nacer a cada unidad que es la parcela de parte del agrimensor. Son gestores del agrimensor justamente de publicitar ese estado parcelario. Y nosotros tenemos que ir en tratar de dar a eso, como también lo acaban de decir los dos interlocutores anteriores, dotarlo de calidad, de que cada vez tenga mayor calidad ese producto, ese hijo del plano de mensura, que es la parcela. Lo que se publicita en el catastro por ley no es el plano de mensura, también se lo publicita, pero fundamentalmente es el certificado catastral. El certificado catastral se hace conforme al estado parcelario originado en el plano de mensura, pero es el certificado catastral el que tiene que tener el escribano, el que tiene que tener el registro de la propiedad, uno sobre el escritorio y otro, y no el plano de mensura. El plano de mensura tiene que quedar en catastro como lugar de matriz donde nació la parcela, pero a partir del nacimiento de la parcela, lo que debe andar por las demás profesiones o los demás estamentos públicos es el certificado catastral. Fíjense ustedes algo muy interesante que ya para terminar y no aburrirlos, pero le quiero comentar, porque aquí sí creo importante comentarlo, porque son requerimientos de cambios que van a tener ustedes seguramente que compartir, de que trabajarlos en conjunto, que mejorar las ideas que tenemos desde acá seguramente. Cambios en el ejercicio de presentación del plano de mensura. La relación con el registro de la propiedad y catastro siempre ha sido un desastre. Yo a esta altura y después de ver las cosas creo que además no es una cuestión simplemente de que cada uno cuidar su quinta y que no se toquen las quintas. Me parece que hay algo más, porque no puede ser de que desde el año 67
con la reforma Borda al Código Civil, tengamos impuesto el folio real en todas las provincias y 50 años después el registro de la propiedad de Santa Fe, en Santa Fe tiene menos en folio real de lo que tiene Rosario, sabemos que Rosario tiene muy poquito en folio real. ¿Y por qué es eso? ¿Es simplemente por desconocimiento? No. El Código Civil le impone el folio real a través de las leyes complementarias. Ya está, allá en el 67. ¿Y por qué no se lo hizo? Bueno, los folios dativos, los folios por fechas se prestan a muchas cosas y soy sincero, a mí me parece que algo de eso debe haber habido, porque después de 50 años estamos todavía sin. Y por eso las relaciones con Catastro, el registro le manda minutas a Catastro cuando se hace una transferencia y Catastro entonces se pone a volcar. El plano de mensura va al registro de la propiedad y entonces el empleado del registro de la propiedad verifica el plano de mensura, ve si el escribano lo redactó bien, si coincide la escritura con el plano de mensura. Todos procedimientos, digamos, de islas separadas, como si vinieran de otro planeta sin darse cuenta de que están dentro del Estado provincial, que es unipersonal. El gobierno de la provincia es una sola persona. El único responsable y que elige hacia abajo todo es el gobernador. Es unipersonal. Por eso el común de la gente por ahí no entiende cómo. Yo le tengo que sacarte certificado de esta parte del Estado para esto, pero si es el mismo Estado. ¿Cómo yo le tengo que certificar esto a la otra parte del Estado? Son cuestiones, ¿no es cierto?, que lo vemos muy a diario y muy común. Hay certificaciones que están impuestas por ley, que en el caso de nuestro certificado catastral, están en el Código Civil. El escribano debe pedir el certificado catastral y el registro no puede registrar si no está el certificado catastral. Ahora bien, fíjense en otras provincias qué es lo que sucede a lo que está sucediendo en Santa Fe. En otras provincias, el agrimensor, junto con el plano de mensura, presenta en algunas provincias la redacción literal del inmueble. En otras provincias presenta una planilla Excel, una Excel nomás, donde en cada campo están medida de cada uno, designación, la medida del lado, el ángulo con el lado anterior, con quién linda ese lado, y después Catastro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el agrimensor presenta el plano de mensura, junto con la planilla Excel, lo que verifica, y sí, muy exhaustivamente, los departamentos topográficos del caso de Tucumán, por ejemplo, es de que esto que es literal, alfanumérico, coincida con esto que es gráfico, ¿no? Si eso se lo tiene claramente ya verificado, entonces se le da el ok, y entonces hay un programita que toma los campos de la planilla Excel y redacta el lote 10, ubicado a los tantos metros de la esquina, tal, lo redacta solo un programa dentro de Catastro, dentro del topográfico Y eso es lo que es base, va a la base de datos, y es la redacción del certificado catastral. Entonces, el certificado catastral, en lugar de que cuando uno pide un certificado catastral en esta provincia, en lugar de redactarlo uno, el inmueble, el dato, la parcela o el número de partida de impuesto inmobiliario o el lote tal del plano tal. Yo pido ese certificado. Después todo lo de adentro lo pone Catastro, no que se prellena para que Catastro lo valide. No, todo automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando sale el certificado catastral viene la descripción del inmueble. ¿Qué descripción? La descripción que ya está originada en base a los datos del agrimensor, ya en la base de datos, y se pega ahí en el certificado catastral. Ese certificado catastral se pega porque es digital, no es papel. El certificado papel se termina en días, ¿no es cierto? Las decisiones políticas en este sentido tiene que terminarse muy pronto el certificado vía papel. El certificado web. Entonces, ¿qué hace el escribano? El escribano pide el certificado catastral. ¿Y qué hace? Copia y pegue la redacción que le da el certificado catastral. No tiene que tener un empleado ducho en interpretar planos de mensura o él mismo ponerse a redactar el inmueble conforme a lo que dice el plano, porque ya está redactado en base a lo que hizo el agrimensor. No hay errores. ¿Qué hace el registro de la propiedad?
abre el folio real con cabeza con la descripción literal que surge del certificado catastral, que es esta de origen. No hay ningunos empleados, como hoy hay en los folios reales. ¿Cuál es el tema? Que hay que volcar todos los datos, y hay que escribir, hay que tipear, hay que abrir, ¿no es cierto? Y son semanas de trabajo que con el copy-pegue en mediodía tienen abierto. Les comento, en Tucumán, el director de catastro, junto con el director de registro, donde están íntimamente relacionados, nos quiso mostrar un ejemplo. Fuimos a la oficina donde se emiten los certificados catastrales y no había ejemplo en soporte, ¿no es cierto?, como para mostrarlo, porque estaban todos emitidos los certificados catastrales. Entonces no había, encontraron uno después como para mostrar lo que estaba impreso, porque después lleva una última impresión ahí, pero que es para los archivos no sé dónde, pero el escribano lo tiene en soporte digital, ¿no? Entonces, lo único que había era de abrir las pantallas y todo lo demás. Pero, ejemplos como eso son muy sencillos hoy con la tecnología. El director del registro de la propiedad es también un abogado joven que viajó conmigo a Tucumán, por ejemplo. Vimos eso y dijo, esto, ¿cómo no vamos a poder hacer? Tenemos que hacer esto. ¿Alguien se va a poner? Sí, seguro. Por ahí el escribano puede llegar a decir, no, el título dice tal cosa y acá el certificado me está diciendo otra cosa. Señor escribano, ponga las dos cosas. Ponga según título y redáctelo usted copiando lo que dice el título. Pero según certificado catastral, copy-pegue. Usted tiene que copiar-pegar lo que dice, el certificado catastral se vende solo. En lugar de ser una imposición que el escribano le cuesta, es un trámite más, me cuesta plata, me cuesta tiempo, me cuesta trabajo. Para ellos es un beneficio porque les ha sacado trabajo y saca errores. Porque al margen del trabajo, sabemos todos que cuando transcribimos algo siempre cometemos errores, que tiene que haber otro que lo verifique. Si acá se verifica, yo pensaba en el sistema santafesino, donde primero pasa por el colegio, después va el topográfico, que controlen esas cosas importantes y no otras pavadas que a veces se pueden llegar a controlar. Digo pavadas porque comparándolo en el fondo, la norma lo dice y hay que hacerlo, pero en relación de peso de lo que debe verificar las cosas importantes, esto es lo importante. Entonces ya pasa un montón de filtro, el origen, pero luego, estas son todas cosas posibles, esto va a implicar una mayor tarea para los agrimensores, y sí. Pero fíjense la importancia que tiene. Ayer lo decíamos en la reunión allá en el Centro de Cómputo de la provincia, que ahora se llama Secretaría de Tecnología para la Administración, no sé. Para la gestión. Secretaría de Tecnología para la Gestión. Así, cuando decíamos, las coordenadas geodésicas del plano van a ir en el título de propiedad porque el certificado catastral va a recoger las coordenadas geodésicas y la va a volcar en la escritura. Y eso es algo novedoso, en el país va a ser novedoso. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve? Hoy en día, latitud y longitud la maneja cualquiera. ¿Por qué? Por los navegadores, por el auto. Cuando uno va en el auto y va marcando la latitud y longitud. Un japonés, esto lo dice Silvano en las charlas, yo lo he tomado y lo comento siempre. Un japonés que compra un inmueble acá en la Argentina, que no sabe leer la escritura, pero reconoce los números de eso, esa es la ubicación, esa es la ubicación, viene y llega al lote sin preguntarle nada a nadie, sin conversar dónde queda tal calle o tal ciudad o tal lugar. Llega, ese es el lenguaje hoy de legislación mundial. Y entonces, hay varios proyectos para tratar de centralizar. Tenemos una linda charlas previas y ya se están solidificando a través de expediente entre la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, donde los agrimensores, la posibilidad, estamos estudiándolo técnicamente, pero es totalmente factible, esto es cuestión de ponerlo en marcha nada más, ¿no es cierto? Terminarlo, ver cuestiones de armado, pero que nosotros como profesionales le pasemos el archivo crudo a ese único centro que va a hacer que se homogeneice totalmente el sistema
el marco de referencia especialmente, que sea único, y las coordenadas que surjan, que tenga el agrimensor que volcar en el plano, se la esté dando este ente, digamos, todavía no tiene denominación, pero este ente, en el cual todos, lo único que elevemos sean los archivos crudos. Los archivos crudos de puntos, ¿no? Esos archivos crudos de puntos, de los cuales uno se va a basar para hacer la mensura, determinar los límites, después con programitas, lógicamente, que va a llevar a las coordenadas de los límites. Pero entonces vamos a lograr de que diferentes interpretaciones que se pueden llegar a hacer, equivocaciones en el marco de referencia, en aplicar los software de tal manera, tal otra, lo que nos dijo el vendedor, che, Runco, ¿cómo hago con esto? Che, Geosistema, ¿y ahora cómo hago con esto? Bueno, se acaba si uno manda los archivos crudos. Lo importante en el agrimensor es determinar el límite. Lo otro son cuestiones técnicas que mejoran ¿qué? La publicidad de cómo es el objeto. Tenemos muy en claro con el director del registro de la propiedad, en este cambio, acá sí que es un cambio a 180 grados de lo que es del pasado, porque hay decisión política total. El registro de la propiedad hace la publicidad del derecho, Catastro hace la publicidad del objeto. La base de datos de Catastro, los cambios, la mutación en derechos reales que se den sobre un inmueble, no tiene que transcribirse a partir de una minuta que venga en papel. No, tiene que tener el registro de la propiedad en línea, la potestad de modificar directamente cuando se produce una mutación de derecho, sea un cambio de titular, sea una servidumbre, sea un derecho de superficie que se crea sobre el inmueble, sea un usufructo, el propio registro es el que tiene que modificar la base de Catastro. No tiene Catastro por qué meterse e investigar ese tipo de cuestiones. Claro, un proceso largo, porque uno dice lo empiezo ahora y hasta que no se transfieran todas las propiedades, no importa, es como la ley de Catastro, el estado parcelario. Mientras no se transfiera la propiedad, no tengo que hacer estado parcelario, pero estas son cuestiones que se van solidificando a través del tiempo. Los tiempos nuestros son cortos. El ordenamiento territorial, los tiempos son largos, sin problemas. No hay problemas en los tiempos largos allí. El ordenamiento territorial no tiene los tiempos acotados como lo tenemos nosotros las personas. Y por lo tanto todo esto hace la seguridad, en definitiva, la seguridad jurídica de quien recibe la información, tanto del objeto, Catastro, como del derecho, que es el registro de la propiedad. Bueno, yo no quiero cansar más con todas las cosas, porque para contarles, pese a que son pocos los días, tenemos un montón de iniciativas de cosas con los empleados. Bueno, ya hemos tenido la capacitación la tecnicatura en Catastro. Este año va a empezar sí o sí, ya se viene trabajando hace 2 años y nunca empezaba. Vamos a ajustar un poco el programa para que ese programa tenga una respuesta a la exigencia de estos cambios que le vamos a dar en el Catastro, pero la tecnicatura en Catastro para los empleados de Catastro está. Y reitero este último concepto, tomemos a la profesión en función a lo que dice el artículo 6 de la Ley Nacional de Catastro. Son ustedes y cada uno de ustedes los responsables civiles de la tarea que están haciendo. El departamento topográfico ve y va a ver las formas extrínsecas. Vamos a convocar a la comisión conjunta de Catastro y Colegio en días nada más para revisar toda la norma, no solo los cambios producto del código, sino vamos a revisar toda la norma. Tenemos que pensar en otro servicio que dé el plano de mensura y tener mucho cuidado con los datos que da el plano de mensura y en eso tener cuidado. Y otros datos que son realmente, que no tienen implicancia catastrales, que pueden sí hacer a una presentación o no, van a pasar a segunda línea en la consideración de las asociaciones. Vamos a cambiar mayores exigencias por mayores exigencias, digo, como tareas como, por ejemplo, pensar en esto de la planilla de Excel o la redacción literal del inmueble, por simplificación en los trámites de inscripción de mensura. Esto es un compromiso en esta regional como en la regional norte. Vamos a simplificar los métodos de
pero teniendo en claro que los responsables son ustedes, que la capacitación es necesaria, que los convenios que nosotros apuntemos con el colegio deben apuntar a la obligatoriedad de la capacitación. E incluso no sé si los actos de verificación parcelario, justamente para hacerlo, no preveemos capacitación previa para poder llevarlo a cabo. Actos de verificación que se van a hacer porque la ley hay que cumplirla. Vamos a ver de qué forma gradual, sin causar impactos. En estos momentos se está viendo los niveles de decisión, a qué nivel, si con decreto, resolución del director o ley, eso lo vamos a ver, pero los actos de verificación se tienen que cumplir. Esto fue charlado con el gobernador en este sentido. La ley está para cumplirla, no podemos hacernos los distraídos con la ley. Y bueno, hoy tomamos firmé una resolución que se las comento, que hace, qué sé yo, para que se sienta, es una pavada también, es una pavada, pero que hace como para decir, bueno, estamos de verdad empezando un camino de cambio. La resolución número 8 da por finalizada la obligatoriedad de presentar el poliéster con los planos de mensura. O sea que a partir de ahora la copia matriz es la copia papel, porque no tiene ningún sentido mantener un reproducible que, como reproducible no se lo usa porque se reproduce por vía digital, y como duración ningún producto es más durable que un soporte digital, y por lo tanto, ¿para qué mantener un costo de ese tipo? Pongamos materia gris en esto en el sentido de ayudar en todo esto. Me gustaría que en la jornada esta, en esta jornada miremos al pasado, miremos al pasado como ejemplos nada más o como experiencia, pero miremos más hacia el futuro, a ver qué cosas son las que podemos construir en conjunto, qué cosas no deberíamos hacer más, pero en generalidades. Les pido por favor que no me nombren a ninguna persona, ningún empleado de catastro, que sea empleado o ex empleado de catastro, no me traigan casos particulares, a mí me pasó tal cosa el caso, los casos que pudiera haber en este seminario, que no sé cómo sigue, lo organizó la comisión de catastro y ellos sabrán mejor que yo. Voy a estar dispuesto, yo a las 5:10 tengo que retirarme, pero después vuelvo, por si esto se continúa, si se hace rico en la discusión y el debate, en media hora, a las 6 estoy casi seguro de vuelta. Así que, por el momento, les agradezco y disculpen lo largo de la charla. Gracias.